En esta sección vamos a conocer una serie de principios que son muy conocidos en el mundo del desarrollo de software que incluso son muchas veces preguntados en las entrevistas de trabajo. Se trata de los principios llamados SOLID. ¿Qué es eso de los principios SOLID? Bueno, un conjunto de principios que utilizados en conjunto van a permitirnos crear mejor código que sea reutilizable, robusto y que sea fácil de probar también. Como punto a tener en cuenta es que estos principios deberían de utilizarse, como he dicho anteriormente, en conjunto, ya que aplicarlos de forma individual pueden no darnos los mejores resultados. Y otro punto importante es que no hay un orden en su uso. Es decir, podemos utilizarlos conforme vayamos necesitándolos en nuestros proyectos, sin que necesariamente debamos aplicarlos de forma secuencial. Ahora sí, examinemos por qué se llaman SOLID. Básicamente, SOLID es un macrónimo de un conjunto de acrónimos, los cuales son SRP para el principio de responsabilidad única, OCP para el principio abierto-cerrado, LSP para el principio de sustitución del LISCOP, ISP para el principio de segregación de interfaces y DIP para el principio de inversión de dependencias. Puede que si es tu primer acercamiento a los principios SOLID, estos nombres puedan parecer un tanto confusos e incluso complicados, pero a lo largo de este curso y de esta sección en específico, vamos a ir entendiendo cada uno de estos principios y cómo pueden ayudarnos a mejorar la calidad de nuestro código a través de diferentes ejemplos prácticos. Empecemos estudiando el principio de responsabilidad única. Este principio es atribuido a Robert C. Martin, para los amigos el tío Bob, y básicamente el principio fundamental dice que un subsistema, módulo, clase e incluso una función no debería de tener más de una razón para cambiar. Esta definición tal vez pueda parecerte un poco simple o confusa si nunca la habías tratado anteriormente. Por ejemplo, podrías preguntarte, ¿qué es eso de una razón para cambiar en un sistema? Bueno, vamos a analizar este principio más en detalle, pero antes estudiemos un par de conceptos que están muy relacionados al principio de responsabilidad única. Se tratan de los conceptos de acoplamiento y de la cohesión. Seguramente cuando has desarrollado algún sistema, te ha pasado por la cabeza la pregunta ¿dónde debería ir mi código? Y tal vez como un buen desarrollador siempre estés tratando de buscar la mejor forma de organizar tu código para hacer que sea más fácil de leer, de entender y de cambiar si es necesario. Hay algunas recomendaciones generales que podemos tener en cuenta para alcanzar estos objetivos en el código y que están altamente relacionados con el principio de responsabilidad única. La primera de ellas es que trate siempre de mantener las cosas que deban cambiar juntas lo más cerca posible en el código. La segunda recomendación es que permitas que las cosas no relacionadas en el código puedan cambiar de forma independiente y por último, debes en la mayor cantidad posible minimizar la duplicidad de código siempre y cuando no rompas la corrección del sistema. Vamos a ver estos conceptos a través del acoplamiento y la cohesión. En general, estos objetivos que te he mencionado anteriormente están estrechamente relacionados con los términos aplicados a código llamados cohesión y acoplamiento. A menudo y a lo largo de tu carrera como desarrollador vas a escuchar que lo ideal es alcanzar un bajo acoplamiento y una alta cohesión. ¿Pero qué significa esto exactamente? Para comprender esta frase, primero tenemos que estudiar los conceptos de forma individual. Analicemos primero el término llamado acoplamiento. Ese término hace referencia al enlace entre dos o más componentes en un sistema que es sumamente difícil de cambiar. ¿Y cómo se crean estos enlaces? Bueno, seguramente has creado más de uno en una ocasión sin haberlo sabido. Bueno, una de las formas es a través de la palabra mágica new, utilizada en múltiples lenguajes de programación o bien cuando se crea una nueva instancia de una clase. El acoplamiento estrecho o alto acoplamiento significa que las clases relacionadas tienen múltiples enlaces creados, lo cual provoca que su mantenimiento se vuelva sumamente complicado, debido a que si existe algún cambio en una de estas clases, este cambio se va a propagar a lo largo del sistema, lo cual va a provocar que se vuelva potencialmente difícil de entender y sobre todo de mantener. Por otra parte, el bajo acoplamiento permite que las clases sean consumidas y probadas de forma independiente de otras clases. Vamos a ver el acoplamiento en acción en Visual Studio. Ya me encuentro en Visual Studio y he creado un proyecto de consola tal como vemos en pantalla.
El proyecto contiene únicamente una clase que se llama program.cs, que es nuestro clásico archivo que nos permite manejar la consola para llevar a cabo impresión de algunas palabras, algunos términos, recibir el input del usuario, etc. En este caso concreto voy a copiar y a pegar un par de clases que he creado previamente que nos van a permitir demostrar esta parte del acoplamiento. Entonces voy a proceder a pegar este par de clases que vemos aquí sobre este mismo archivo program.cs para no complicar mucho esta demostración. La primera clase se llama person. Esta clase contiene únicamente una propiedad que se llama name y vemos que tenemos una segunda clase que se llama printer, que es muy sencilla. Simplemente contiene un método que se llama print, que recibe un parámetro del tipo persona. El parámetro se llama p y lleva a cabo la impresión a través de console.writeLine. Voy a comentar rápidamente esta segunda clase llamada printer y es que te voy a enseñar una herramienta que forma parte de Visual Studio que podemos utilizar para saber cómo se encuentra el acoplamiento como parte de nuestro código. Si revisamos en la parte superior tenemos como parte del menú una herramienta que se llama analizar y tenemos una opción que se llama calcular las métricas del código. Podemos calcular las métricas para nuestra solución o bien para el proyecto que tenemos seleccionado actualmente. Voy entonces a dar clic sobre la opción que quiero llevar a cabo el cálculo para el proyecto actual y esto me despliega una nueva ventana que vemos en la parte inferior que nos permite saber algunas métricas en específico. Yo lo que he hecho es deshabilité las columnas que no me interesan y únicamente dejé habilitada esta opción de acoplamiento entre clases. Fíjate que como parte del acoplamiento o como parte de esta ventana específica se nos muestran los diferentes componentes, diferentes clases que forman parte del sistema y podemos ver de una forma jerárquica cada una de las clases que pertenecen a este ensamblado en específico y cuál es el acoplamiento entre cada una de ellas. Fíjate que por ejemplo la clase person que estamos viendo en pantalla, voy a hacer un poco más grande la pantalla, contiene 0 acoplamiento, un valor 0 en la sección que dice class coupling. Y tenemos nuestra clase llamada program, que esta sí contiene un valor 1 como parte del acoplamiento, es decir, tenemos algún tipo de uso de una referencia externa como parte de esta clase llamado program. Y si revisamos la clase program, vemos que únicamente tenemos una llamada a través de console.writeLine. Y tal vez te podrías preguntar por qué tenemos aquí un número que dice 1 como la parte del acoplamiento si no hemos llevado a cabo la instancia o la instanciación de una nueva clase. Bueno, aparece un valor 1 debido a que nosotros estamos de una forma explícita utilizando esta clase llamada console y este método llamado writeLine y esto está indicando que estamos creando cierto acoplamiento entre esta clase console y la clase que la está utilizando, es decir, program o la clase program, que no la vemos de forma explícita como lo hacíamos anteriormente, pero ahí se encuentra de forma definida detrás de las cortinas. Y también, si nosotros procedemos a descomentar el código de esta clase que se llama printer, fíjate qué es lo que va a pasar. Voy a presionar este botón que nos va a permitir recalcular las métricas para la solución y ya aparece aquí nuestra clase llamada printer. Y fíjate que esta referencia de printer nos indica que existe un valor 2 para la cantidad de referencias que estamos utilizando como parte de esta clase. La primera referencia viene dada a través de este método, a través de los parámetros de este método. Es decir, estamos utilizando aquí un parámetro tipo person y también estamos nuevamente utilizando la clase console para llevar a cabo la impresión de este objeto tipo persona. Entonces estamos en realidad nosotros utilizando dos diferentes tipos de datos como parte de esta clase printer y es este número que nos aparece aquí. Es un ejemplo muy sencillo, pero que nos permite ver qué es lo que pasa cuando nosotros estamos utilizando clases externas. Vemos cómo se está creando el acoplamiento. Nosotros tal vez ni siquiera nos hayamos dado cuenta de que se están creando esos enlaces, ese acoplamiento internamente y que vuelve un poco difícil la parte del mantenimiento si es que este sistema va creciendo mucho más. Es una herramienta muy sencilla de utilizar que te va a permitir obtener el acoplamiento de una forma muy rápida. Otro punto importante es que, por ejemplo, si yo creara aquí una referencia de person, vamos a llamarle P2, por ejemplo, igual a new person. Aquí estamos creando nuevamente un enlace hacia la clase persona.
Sin embargo, fíjate que cuando yo doy clic en este botón para calcular nuevamente las métricas, este valor 2 no cambia. Esto significa que en realidad, aunque estemos utilizando dos veces esta instancia de la clase, en realidad el acoplamiento o ese enlace que estamos creando entre la clase printer y nuestra clase person es en realidad o contiene un valor 1 ya que se está creando únicamente un enlace. No importa las veces que utilices la clase, se va a crear únicamente un enlace si es que se trata de la misma referencia al mismo tipo de dato. Y tal vez te podrías preguntar cuál es el número ideal para mantener como parte del acoplamiento. Y según algunos estudios, algunos papers que han salido de algunas personas que han realizado estudios precisamente sobre este tema, que es un tema bastante interesante, bastante fuerte para la parte del diseño de los sistemas, el número mágico, según ellos, es el valor 9. 9 debería ser el umbral máximo para la parte del acoplamiento, para la cantidad de clases que se relacionen como parte de una clase como tal, es decir, deberías tener 9 referencias distintas que formen parte de tu clase, y si pasas más allá de ese umbral, entonces tal vez tu clase esté realizando algunas operaciones que no correspondan a dicha clase. Entonces básicamente esto es el acoplamiento, es un término muy sencillo de comprender y también muy fácil de visualizar. Ahora que sabemos qué es el acoplamiento, veamos el término cohesión, que es un término un poco menos comprendido. Anteriormente habíamos dicho que los sistemas deben de intentar tener alta cohesión. La cohesión se refiere a qué tan bien integrados se encuentran los elementos de una clase o módulo entre sí. Esto puede sonar un poco confuso, pero veámoslo de forma gráfica. En esta imagen vemos los miembros de una clase internamente, es decir, podemos apreciar algunos campos y métodos que forman parte de la misma. Pero no solo eso, sino que también vemos cómo los métodos utilizan ciertos campos que forman parte de la clase, e incluso podemos ver cómo un método llamado método 2 utiliza un método privado llamado método 3. Seguramente con la mezcla de líneas puedes confundirte un poco y hasta puedas pensar que la clase no tiene nada de malo, pero ordenemos los miembros un poco mejor. Ahora que hemos ordenado los miembros de la clase, seguramente ya has notado que existen dos grandes grupos en esta clase. Un primer grupo que está conformado por un método que utiliza el campo A y el campo C, y un segundo grupo en que están relacionados el campo B y los métodos 2 y 3. ¿Qué significa esta separación? Significa que el método 1 y el método 2, que son los principales métodos en la clase, comparten muy poco en común, seguramente porque estamos dando múltiples responsabilidades a esta clase. Este problema es una indicación de que nuestra cohesión es baja. Recuerda que nosotros queremos una alta cohesión. ¿Qué podríamos hacer para solventar esta problemática? Bueno, la solución sería dividir la clase en dos clases, con lo cual ambas lograrían tener una alta cohesión, ya que haciendo esto, los miembros de cada clase se integran de una mejor manera. Veamos sobre la cohesión de forma práctica. Nos encontramos de vuelta en Visual Studio. Voy a proceder a comprimir estas clases que habíamos copiado y pegado anteriormente, y voy a proceder a copiar y a pegar otra sección de código o en específico una clase diferente. Se trata de esta clase que vemos en pantalla. Esta clase se llama Printer2 y mira lo que hace esta clase. Tiene un par de campos, un campo llamado LogPath, un segundo campo llamado FilePath y tenemos un par de métodos, uno llamado Print y un segundo método llamado Log. Y básicamente aquí lo que estamos tratando de simular es tener un método que imprima algún tipo de cadena o algún tipo de cosa dentro de una ruta en específico. Y tenemos también un método que se va a encargar de llevar a cabo el logueo de diferentes mensajes para que nosotros lo podamos utilizar a lo largo de la aplicación. Y fíjate que este método lo que hace es hacer un console.writeLine y lleva a cabo la impresión del mensaje. Y también este mensaje lo guarda en una ruta específica, pero esta ruta es muy específica en cuanto a la ruta de los logs. Entonces, tal vez podrías pensar que este código es correcto, que no tiene ninguna falla, inclusive compilas y llevas a cabo la compilación del proyecto, pero fíjate aquí lo que está pasando de una manera visual. Tenemos nuestro método llamado print que está utilizando este campo llamado FilePath.
Y tenemos un segundo método que se llama precisamente log, que está utilizando un segundo campo llamado logPath. Esto está provocando que nuestra clase tenga una baja cohesión. Y recuerda que el propósito es que nuestra cohesión sea alta en nuestras clases. Veamos esto de forma visual. Como parte de Visual Studio tenemos una herramienta llamada CodeLens y específicamente una herramienta llamada CodeMap. Nosotros podemos mostrar cierta clase en un archivo tipo CodeMap que nos va a desplegar cómo se encuentra de forma visual nuestra clase. Demos clic sobre Show on CodeMap. Y una vez que se ha creado este mapa visual en el cual nosotros podemos visualizar nuestras diferentes clases, voy a hacer un poco más grande esta pantalla para que veamos mejor el contenido. Fíjate que este diagrama nos muestra cada una de las clases que forman parte del proyecto y a nosotros en concreto nos interesa la clase que hemos pegado anteriormente que se llama Printer2. Y mira cómo de forma visual estamos viendo precisamente el apartado de la cohesión. Fíjate que tenemos un primer método llamado print que hace uso de este campo llamado filepath y el segundo método llamado log que hace uso de este campo llamado logpath. Entonces esto nos está indicando que tenemos una baja cohesión ya que cada uno de los miembros que forman parte de la clase o específicamente los campos están relacionados muy estrechamente con algunos métodos, pero no existe una relación entre este método log y este método print. ¿A qué conclusión podemos llegar? Bueno, la conclusión a la cual podemos llegar es que estamos dividiendo o dando más responsabilidades a la clase de la cual, de las responsabilidades de las cuales debería tener. Una primer clase debería encargarse, por ejemplo, de llevar a cabo la impresión de cierto contenido y un segundo método debería encargarse específicamente de llevar a cabo la parte de logueo para llevar a cabo algún tipo de registro de los fallos o algún tipo de logueo que nosotros quisiéramos tener como parte del sistema. Entonces, básicamente, de esto se trata la cohesión. Y este par de conceptos, tanto el acoplamiento como la cohesión, es importante que los tengas en mente cuando revisemos los diferentes principios SOLID, específicamente el principio de la separación de responsabilidad única. Una vez que hemos comprendido los conceptos de acoplamiento y cohesión, vamos a entrar de lleno a conocer el principio de responsabilidad única. Si quieres respetar este principio o aplicarlo a tus desarrollos, debes regirte por dos reglas. La primera de ellas dice que las cosas que deben cambiar por la misma razón deben permanecer juntas. Por el contrario, las cosas que cambien por diferentes razones deben de mantenerse de forma separada. Vamos a ver esto de forma práctica. Supón que realizas un módulo de reportes para una aplicación web o de escritorio o cualquier tipo de aplicación. Como bien sabes, para crear este tipo de módulos hay una serie de elementos que podrían estar involucrados para la creación de los reportes, como por ejemplo, un reporte conlleva un formato aplicado, el cual es el que indica cómo se van a ver las columnas, las filas, que si debe de ir de un color cierta cantidad, o si un total debe de ir en otro color, o que varias cadenas deben ser concatenadas para armar una cadena con formato, o que un número debe llevar un formato moneda, etc. Son muchísimas las cosas que pueden estar relacionadas con el formato de un reporte. Si has trabajado con ellos anteriormente, seguro sabes de lo que hablo. Por otra parte, como parte de la realización de los mismos reportes, podemos tener algún tipo de miembro o miembros que se encarguen de realizar los diferentes cálculos para obtener los diferentes resultados en el reporte. Por ejemplo, cuando se lleva a cabo la realización del cálculo de la nómina de los empleados, entran en juego factores como los días que un empleado faltó al trabajo, la hora base salarial, el puesto del empleado, algún tipo de descuento por retenciones, etc. O también tenemos una lógica de negocios que va a dictar algunas reglas para la empresa para la cual se desarrolla el sistema, como por ejemplo la consideración de vacaciones de los empleados para el descuento o no de los días faltantes. Vemos que son muchas en realidad las tareas involucradas en la generación de reportes. La pregunta que quiero que reflexiones en este momento es: ¿quién es el responsable de cambiar, por ejemplo, el formato del documento? ¿O quién es el responsable de cambiar la lógica de negocios? ¿Sobre quién cae la responsabilidad de cambiar el proceso de los cálculos? La respuesta es que la responsabilidad de estas cosas o de estas tareas recae sobre una persona que quiere efectuar un cambio en el sistema para satisfacer una necesidad en el mundo real. Es decir, nuestro código
va a reflejar esa responsabilidad para cada una de esas personas que quieren efectuar los cambios. Entonces, el principio de responsabilidad única dice que cada módulo de nuestro sistema debería ser responsable de solo una persona. En este punto, tal vez te hagas la pregunta, oye Héctor, pero yo soy el único desarrollador porque soy freelance o porque mi empresa no requiere tanto personal. ¿Significa que puedo tener todo mi código en una sola clase? Y la respuesta es que no. He utilizado esta analogía de las personas para que comprendieras mejor a qué se refiere el principio de responsabilidad única, pero en realidad hablamos de roles. Cuando eres el único desarrollador, tienes la responsabilidad de ocupar diferentes roles, como por ejemplo el rol de quien va a utilizar el reporte, o el rol de administrador de bases de datos, o el rol de quien define las reglas de negocios. Entonces, en realidad, un módulo debería ser responsable de un único rol, sin importar la cantidad de personas que ejerzan dicho rol. Si, por ejemplo, tuviéramos que utilizar código HTML para crear una interfaz gráfica y un código de consultas SQL para manejar la información de la base de datos, deberíamos tener como mínimo 2 roles. Quien se preocupe por la interfaz gráfica y quien se preocupe por las sentencias SQL. Lo que debemos de pensar entonces es cómo podemos aislar los módulos para que si una persona te pide un cambio de cierta funcionalidad, no le afecte a las demás funcionalidades. Vamos a ver esto en acción a través de un ejemplo práctico. Para comprender mejor esto de los principios SOLID, he creado un proyecto o una plantilla inicial para que vayamos mejorando el código como parte de este proyecto y vayamos viendo cada uno de estos principios. Vamos a dar un recorrido por este proyecto para que veas de qué se trata. Básicamente, el propósito de esta aplicación es que nos pueda el sistema dar un resultado sobre un conjunto de personas que son afiliadas a cierto sistema de ventas. Un afiliado es una persona que se encarga de promocionar ciertos productos y si lleva a cabo la venta de ese producto, se lleva una comisión o un porcentaje de la venta total. Entonces, el objetivo de esta aplicación es que precisamente el sistema, en base a ciertos parámetros, nos pueda indicar cuál es el total para ese afiliado que le corresponde en cierto mes. Entonces tenemos aquí nuestro proyecto inicial, tenemos nuestra clase inicial que es la clase de program, tenemos el archivo program.cs y aquí lo que estamos haciendo es simplemente llevar a cabo la impresión de una cadena que dice iniciando el proceso de evaluación del afiliado. Y se utiliza una nueva instancia de un report engine. Y este report engine lo que hace es evaluar a cierto afiliado a partir de ciertos parámetros. Y por último se lleva a cabo la impresión de cuál es la comisión total para dicho afiliado. Cabe destacar que este proyecto lo vas a tener disponible como parte de los archivos descargables de este curso. Entonces vamos a examinar un poco más los demás archivos que forman parte de este proyecto. Tenemos como parte de las clases una clase que se llama affiliate.cs, que básicamente son el conjunto de propiedades o es nuestro modelo con el que vamos a trabajar a lo largo del proyecto. Y esta clase contiene una serie de diferentes propiedades, como por ejemplo el ID del afiliado, el total de las ventas que realizó el afiliado, cuál es el nivel de dicho afiliado, cuántos elementos vendió dicho afiliado y también cuál es la categoría que más vendió el afiliado. Vamos a convertir esta clase en pública para no tener problemas más adelante. Y veamos más archivos que tenemos como parte del proyecto. Tenemos una enumeración que se llama Affiliate Level, que básicamente nos indica cuál es el nivel del afiliado. Y es que en base a el nivel del afiliado, tal como vas a ver más adelante, se llevan a cabo procesos para definir cuál es el porcentaje total que le corresponde a cada uno de los afiliados. Entonces esta enumeración ya la vimos y vamos a ver un archivo que se llama report.json, que si puedes recordar un poco la clase que vimos anteriormente que se llama affiliate, contiene las mismas propiedades, solo que este archivo contiene ya la información de cada uno de los afiliados. Tenemos el ID del afiliado, tenemos el total de ventas del afiliado, el nivel del afiliado, tenemos la cantidad de elementos vendidos y la categoría que más ha vendido para este afiliado en específico. Y por último vamos a examinar el archivo report engine, que es el que realmente nos interesa porque contiene la lógica de negocios o contiene esa parte del procesamiento que a nosotros nos interesa para descubrir cuánto le toca a el afiliado de comisión.
Entonces es una clase que se llama Report Engine. Vemos que tiene una propiedad pública que se llama Total Commission, que es la propiedad en la cual se va a almacenar la comisión total del afiliado que obtengamos después de llevar a cabo el procesamiento para que lo podamos imprimir desde nuestra clase o desde nuestro archivo program.cs a través de esta línea que vemos aquí. Y regresemos al archivo. Tenemos un único método que se llama Evaluate Affiliate, donde básicamente se inicia este procesamiento imprimiendo como parte de la consola algunas cadenas, como por ejemplo iniciando el proceso de evaluación. A continuación llevamos a cabo la lectura del archivo que vimos anteriormente que forma parte del proyecto. El archivo se llama report.json. Vamos a ver que vamos a leer este archivo, pero lo leemos en formato cadena, tal como vemos aquí. Y posteriormente a través de un serializador JSON llevamos a cabo la deserialización de esta información a un objeto del tipo affiliate que vimos que contiene las propiedades que forman parte del archivo. Por lo tanto, podemos extraer la información del archivo, colocarlas en las propiedades de esta instancia del objeto. Y aquí indicamos cuál es la cadena que vamos a pasar para llevar a cabo esta deserialización. Entonces vemos que se lleva a cabo la lectura del archivo. Posteriormente utilizamos nuevamente un console.writeLine para indicar que se leyó el archivo correctamente. Como puedes ir viendo, este console.writeLine lo estamos utilizando como algún tipo de logger, algún tipo de mecanismos que nos ayuda a saber que se llevó a cabo cierto procesamiento. Entonces quiero que mantengas eso en mente. Y posteriormente tenemos un elemento switch en el cual nosotros evaluamos el nivel del afiliado para llevar a cabo diferentes casos en base a el nivel de este afiliado precisamente. Entonces, en el caso de que nuestro afiliado tenga un nivel básico, que es el tipo de afiliado con un rango menor, por así decirlo, se lleva a cabo nuevamente el logueo que se lleva a cabo el cálculo de un afiliado básico. Y se lleva a cabo un cálculo bastante sencillo donde básicamente estamos indicando que el total de la comisión para el afiliado es del 15%. Multiplicamos el total de las ventas por 0.15 para obtener el 15% que le va a corresponder a este afiliado. Posteriormente evaluamos el caso de un afiliado nivel Silver. Fíjate que ya tenemos algún conjunto de operaciones un poco más complejas. Empezamos imprimiendo nuevamente que vamos a llevar a cabo el cálculo de un afiliado nivel Silver. Y posteriormente, como es un nivel superior al nivel básico, aquí ya nosotros podemos tomar en cuenta ciertos valores adicionales, como por ejemplo, si vendió una mayor cantidad de elementos a un número específico, podemos darle un mayor porcentaje, que es precisamente lo que estamos haciendo aquí. Si el afiliado vendió más de 10 productos, entonces le va a tocar una comisión del 25%, pero si no vendió más de 10 elementos, entonces vamos a darle un porcentaje del 20%. Esto es porque es un nivel Silver. Ya hizo algo más el afiliado para llegar a este nivel de afiliación. Entonces vamos a darle un poco más de porcentaje. Y finalmente en el nivel Gold, que es el nivel más alto actualmente, lo que vamos a hacer es imprimir nuevamente que estamos iniciando el procesamiento para un afiliado nivel Gold. Y en este caso, en dado caso de que nuestro afiliado haya vendido más de 20 elementos, entonces le damos el mayor porcentaje, que es del 50%. Y en dado caso de que el afiliado haya vendido más de 10 productos, entonces le vamos a dar un 40% de la comisión correspondiente del total de las ventas. Y en última instancia, en dado caso de que no haya logrado estos dos objetivos, dado que tiene un nivel Gold como parte del nivel de afiliación, vamos a darle un 30%. Vemos que son cálculos muy sencillos, pero que nos aplican cierta lógica de negocios para poder nosotros saber cuál es el monto total que le toca a cada afiliado. Entonces, en base a estos datos que tenemos en el archivo report.json, que tenemos un total de ventas de 1000 y un nivel básico, vamos a ver cómo resulta esta ejecución de la aplicación. Tenemos aquí nuestra ventana y aquí nos indica que la comisión del afiliado es de $150. Ok, vamos a cambiar el nivel, por ejemplo, a un nivel Gold. Iniciamos nuevamente la aplicación y fíjate que en este caso la comisión del afiliado es de $500. Sin embargo, tenemos aquí algunos problemas como parte de nuestro motor de procesamiento. Y en este momento puedes ponerle pausa a este video y empezar a analizar cuáles son aquellas responsabilidades únicas que debería tener cada clase. Es correcto que tengamos este código como parte del archivo Report Engine. ¿Qué dices tú?
te recomiendo que pauses el video algunos segundos para que pienses en esto. Y vamos a continuar platicando sobre este principio en el siguiente video. Ya estamos de vuelta. Estamos en el proyecto de Visual Studio. Y te voy a dar algunas pistas respecto a lo que hay que cambiar como parte de este proyecto. En primer lugar, nosotros estamos llevando a cabo algún tipo de logueo a través de console.writeline a lo largo del proyecto. Pero es muy común que no se utilice un console.writeline cuando se trata de proyectos un poco más grandes. Y puede que esta aplicación vaya creciendo un poco más conforme la empresa a la que se lo hicimos vaya creciendo. Entonces, en cierto momento, tal vez la persona encargada del proyecto no quiera ya llevar a cabo la impresión a través de console.writeline de las diferentes cadenas que nosotros vamos procesando, sino que tal vez más adelante la persona quiera cambiar este modelo de logueo por alguna herramienta adicional que le permita tener más control sobre esos logs. Por ejemplo, alguna herramienta que le permita escribir archivos diferentes para cada día que se vaya procesando la información y vaya teniendo toda la información disponible. Entonces vemos que este console.writeline en sí mismo, para el propósito que nosotros lo estamos utilizando, tiene una razón de cambiar muy fuerte, que es muy aparte de nuestra clase Report Engine, que ya tiene también cierta tarea específica que nosotros le hemos encomendado. Entonces vamos a comenzar solucionando las problemáticas del proyecto, y para llevar a cabo esta tarea voy a agregar una nueva clase. A esta clase le vamos a llamar Logger, por ejemplo. Ya tenemos nuestra clase Logger, vamos a convertirla en una clase pública. Y lo que voy a hacer como parte de esta clase es definir un método void que se llame log, por ejemplo, y que reciba un mensaje. Y como parte de este mensaje simplemente voy a indicar que quiero hacer un log a través de console.writeline, que es exactamente lo que estábamos haciendo en nuestro archivo Report Engine. Y una vez que hemos hecho esto, como ya no queremos utilizar el console.writeline como parte de nuestra clase, vamos a crear una nueva propiedad que sea de tipo logger y que se llame logger, por ejemplo, con su respectivo get, su respectivo set, e incluso vamos a inicializar una nueva instancia de este logger. Y una vez que tenemos ya creada nuestra instancia logger, vamos a cambiar cada uno de estos console.writeline. Podemos seleccionar console.writeline, ya que sabemos que el propósito de este console.writeline es escribir mensajes a nuestro sistema de logs. Entonces podemos reemplazar rápidamente a través de control H. Escribimos console.writeline, que es el nombre de la clase, el nombre del método, y vamos a reemplazar el código por logger. Y nosotros escribimos que el método fuera log. Entonces, a través de todo el documento voy a llevar a cabo este reemplazo. Y de esta forma se cambiaron 5 diferentes lugares, o en 5 lugares se lleva a cabo este reemplazo. Y ya tenemos entonces listo nuestro archivo con el reemplazo correspondiente. Ya no estamos utilizando console.writeline para llevar a cabo el log o los logs o ese registro de diferentes eventos que van sucediendo a lo largo de la aplicación. Ya tenemos un código que utiliza logger.log. Ok, el segundo paso o la siguiente tarea que deberíamos de llevar a cabo es analizar qué otra cosa podría cambiar como parte de nuestro archivo. ¿Cuál es una responsabilidad adicional que le estamos dando a nuestra clase que se llama Report Engine, que no debería de tener y que podría cambiar en el futuro? Bueno, yo lo que veo como parte de este archivo es que esta sección que estoy remarcando podría cambiar en el futuro. Fíjate que lo que aquí se está haciendo es llevar a cabo la lectura de un archivo en específico, en este caso report.json, y posteriormente se lleva a cabo la deserialización a través de este método. Se convierte a un tipo de dato affiliate. ¿Qué pasaría si en el futuro en realidad esto cambiara y ya no quisiera quien está encargado de este proyecto utilizar archivos JSON? ¿Qué pasaría si en su lugar quisiera utilizar, por ejemplo, un archivo CSV, o quisiera utilizar un archivo de texto plano, o si quisiera leer algún otro tipo de archivo que pudiera contener información, un archivo de Excel, por ejemplo? Bueno, esta podría ser una razón muy fuerte también para llevar a cabo un cambio en el sistema. Por lo tanto, lo ideal es separar la responsabilidad de la lectura de nuestro archivo. Y fíjate que como parte de esta responsabilidad también nosotros podríamos llevar a cabo la
conversión o la deserialización de nuestro objeto al tipo de dato affiliate. Entonces lo que voy a proceder a hacer es que voy a llevarme este par de líneas. Voy entonces a crear una nueva clase. Y esta clase se va a llamar, por ejemplo, InfoReader. Ya que tengo mi clase creada, voy a convertirla en una clase pública. Voy a regresar a Report Engine y simplemente voy a tomar este par de líneas. Voy a cortar las líneas. Regreso a InfoReader. Voy a crear un método que regrese un affiliate y que se llame el método readInfo. Pego este par de líneas. Voy a importar los espacios de nombres que hacen falta para que no tengamos problemas. Y finalmente voy a hacer un return affiliate info para devolver la información del afiliado. Entonces, en este caso específico ya tengo esta razón que podría cambiar, el cambio del tipo de archivo y también su posible deserialización, su posible conversión a un tipo de dato affiliate. Ya estoy entonces quitando esta responsabilidad de mi Report Engine. Aquí obviamente tenemos algunos problemas porque ya no se encuentra el tipo Affiliate Info. Lo que voy a hacer nuevamente es que voy a crear una nueva instancia del tipo InfoReader, que es la instancia, la clase que acabamos de crear. Vamos a llamarle, por ejemplo, Reader, con su respectivo set, y la nueva la creación de la instancia de este objeto. Y una vez que tenemos listo esto, podemos regresar a la línea donde nos encontrábamos anteriormente y vamos a indicar, por ejemplo, var. Vamos a ocupar el mismo nombre que teníamos anteriormente y que esto sea igual a reader.readInfo. Y de esta forma se solucionan todos los problemas que tenemos o que teníamos anteriormente, porque ya estamos creando una instancia estamos obteniendo una instancia del afiliado, ya podemos leer sus propiedades y por lo tanto ya no tenemos problemas como parte de nuestro código. Vamos a comprobar que todo funcione correctamente. Vamos a iniciar la ejecución de la aplicación. Y fíjate que nuevamente estamos leyendo el archivo de forma correcta y estamos obteniendo cuál es la comisión del afiliado que estamos evaluando. De esta forma, mira cómo hemos separado las responsabilidades como parte de nuestro proyecto inicial. Hemos encontrado que han existido dos ocasiones por las cuales podría cambiar el código. Hay dos razones para cambiar fuertemente estrechas o fuertemente ligadas y hemos creado nuevas clases para solventar esa problemática. Ya cada clase tiene entonces su propia responsabilidad de la cual se va a encargar. Y este método o esta clase, que es la clase que utilizamos como clase base, la clase más fuerte, está delegando la realización de las tareas pequeñas o está subdelegando ese proceso del manejo de tareas más pequeñas a otras clases para que se encarguen de los detalles y esta clase únicamente se encargue de lo que le corresponde, que es el procesamiento del cálculo de la comisión de los afiliados. Entonces, así llegamos al final de este principio. Vamos a ir retomándolo más adelante conforme vayamos avanzando, pero por el momento espero que haya quedado claro el principio de responsabilidad única.